CIPIAS es una organización que aglutina a organizaciones nacionales entre la cuenca del Amazonas y el Chaco, boliviano, paraguayo, argentino y uruguayo. Hemos tenido una reunión con los expertos en temas de pueblos en aislamiento voluntario, pueblos libres, como la CONAIE denomina así a los pueblos aquí en Ecuador, Tagaire, Taromenane, y también con el alto comisionado de las Naciones Unidas de Ginebra. Allí se ha discutido las directrices de la protección, porque en el 2011, en el pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas, vamos a presentar esas directrices para ver cómo van a ser los mecanismos de los estados en proteger a los pueblos en aislamiento voluntario. Junto con instituciones del Estado, representantes de las organizaciones indígenas, expertos y organizaciones de la sociedad civil, representantes del sistema de Naciones Unidas, quienes íbamos discutiendo de la mejor manera las directrices. Tuvimos todos los países de Sudamérica, también los países que tienen pueblos en aislamiento. También nos sirvió bastante para aglutinar experiencias, porque este de los pueblos en aislamiento voluntario es un tema nuevo para los países y recién nomás la CONAIE en este año ha tomado como una de las agendas de su trabajo. En otros países casi es un tema no conocido porque los estados desconocen la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Bueno, luego de discutir las directrices, hemos también entablado un proceso de coordinar acciones aquí dentro del Estado ecuatoriano y dentro de los otros estados, de socializar estas directrices que son un derecho de los pueblos libres, pueblos en aislamiento voluntario, y vamos a trabajar conjuntamente con organizaciones por ejemplo, de la UNESCO y también de las Naciones Unidas para hacer un evento aquí en Ecuador. Vamos a hacer con las organizaciones indígenas para informar qué es lo que vamos a presentar en el 2011 en las Naciones Unidas. También hay mucha preocupación, hemos intercambiado información de muchos casos de pueblos en aislamiento que están siendo amenazados por industrias extractivas a gran escala. Hemos hablado, por ejemplo, aquí en Ecuador de los Tagaire Taromenane, el caso más fuerte es de los compañeros de Paraguay, en el caso Ayoreo, y las experiencias que hay en los países sobre los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Entonces, de estos pueblos, aquí tanto en Ecuador y en otros países, tienden a ser un grupo especial que está siendo afectados sus derechos, sus territorios, y al mismo tiempo tenemos miedo como organizaciones nacionales en que estos pueblos vayan extinguiéndose por la presencia de agentes externos a su vida o por la extensión de empresas petroleras, mineras, y por la decisión de los gobiernos en abrir espacios de frontera petrolera, frontera extractiva de maderera, minera, y que eso directamente va a afectar a los pueblos libres y a los pueblos en aislamiento voluntario. La CONAIE es parte petitorio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de los pueblos Tagaire Taromenane y es parte de CIPIAS. Entonces hemos tenido 2 días de reuniones intensas y creo que de aquí vamos a reforzar algunas directrices también en que el gobierno implemente para la protección de estos pueblos. Se prevé posiblemente la asamblea de CIPIAS de aquí a más tardar, antes de que acabe este año, se hará en Ecuador o en Perú. Estamos poniéndonos de acuerdo porque hoy el director general de la CIPIAS es el hermano peruano, pero ahora ya ha llegado a culminar su periodo. También fue tema de diálogo allí. Entonces, bueno,
Fue importante la reunión porque estaban representantes de Estado, representantes de pueblos indígenas y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es un esfuerzo de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, un esfuerzo de los pueblos indígenas en respetar primero la vida de los pueblos, hacer respetar la vida de los pueblos en aislamiento voluntario en todos los países donde están estos pueblos. Nuestro, como CONAIE, nuestro objetivo es que los pueblos Tagaere Taromenani, que se encuentran en una zona donde que ha sido el espacio, la vida de ellos o la casa de ellos, no sea estorbado. Sabemos que allí supimos de la información de que los pueblos Tagaere Taromenani tienen una línea otorgado por el gobierno, una delimitación a la cual nosotros veíamos que era una delimitación sin ver la realidad de movilidad de ellos. Ahora la CONAIE va a hacer un esfuerzo para socializar a la sociedad civil ecuatoriana que ellos también necesitan vivir libres y sin que sean molestados. Y de esta forma también ellos protegen una área donde que es considerado sensible. Por ejemplo, el Parque Nacional Yasuní están en esa zona, están en la zona de Tigüino, Río Curarey, y la política pública que la CONAIE va a hacer es, entre todas las nacionalidades, esforzarnos en pedir la protección y el respeto a la vida de los pueblos Tagaere Taromenani. Ese es el trabajo que hemos implementado y lo vamos a seguir haciendo en estos meses que nos faltan.